Bueno, yo soy un poco la terapeuta del grupo de deshabituación tabáquica que imparte la Asociación Española contra el Cáncer con la colaboración del Ayuntamiento, en el concreto el Departamento de Sanidad y Consumo. Pues son 6 sesiones en las que intentamos un poco conocer el hábito de las personas que vienen a dejar de fumar, y lo que intentamos es, a través de la reducción progresiva y de dar pautas sobre la promoción de la salud y el hábito del tabaquismo, pues intentar que la gente deje de fumar con ayuda del terapeuta, del grupo y de otras alternativas que puedan haber. Pues hacemos diferentes cursos y consiste en una parte teórica, explicamos un poco lo que es la alimentación, cómo se debe comer, explicamos al diabético que la alimentación del diabético no tiene por qué ser una alimentación rígida, que no es prohibitiva, sino que pueden comer de todo, pero les enseñamos un poco a comer, a saber que cada alimento no es igual que el otro, sino que unos tienen unos nutrientes, otros tienen otros, y entonces que sepan distinguir, que sepan sustituir, y eso es lo que desde aquí enseñamos. Y al mismo tiempo hay un cocinero que es el que va haciendo pues, la parte práctica, va cocinando los diferentes menús que hemos preparado para el curso. Pues las clases son de alimentación y salud y compaginamos parte teórica con parte práctica. La parte teórica viene una enfermera y les habla de nutrición, de salud, los alimentos, las cosas buenas que tienen, las malas, y la parte práctica, todo eso lo ponemos en práctica, digamos. Les cuesta entrar en las cosas modernas, pero bueno, poco a poco van allá. Todos los días hacemos 2 recetas. Hay días que hacemos un entrante y una carne, otros ensalada y pescado, o hay días pescado y postre. Salen 2 personas a cocinar y yo les explico cómo lo hacen, yo les ayudo un poco porque ellos ya se manejan muy bien, y una vez que lo han hecho se presenta, se sirve y se come, y aquí se queda todo. La gente lo coge enseguida, o sea, son 2 días lo que les cuesta y pierden la timidez y luego ya manejan el cuchillo enseguida. Y si ya practican en casa, que los hombres practican más que las mujeres, pues mucho mejor.